Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Porque conocer la voz de quienes hacen que las cosas pasen es importante. En Radio Mía presentamos Educación Cívica para Los Ángeles, un espacio multiplataforma para ver y escuchar a los protagonistas que construyen y se la juegan por nuestra comunidad. Aquí viviremos historias inspiradoras, ideas innovadoras y mucho amor por nuestra ciudad. Bienvenidos a Educación Cívica para Los Ángeles, con la conducción de Carlos Astete. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación Cívica para Los Ángeles, acá en Radio Mía 89.3 y todas sus plataformas digitales. Estamos iniciando un nuevo capítulo de conversación que busca fundamentalmente fortalecer el sentido de identidad de los angelinos y generar arraigo con nuestra comuna. Por ello, estas conversaciones las desarrollamos con personas que desde sus distintas disciplinas van impulsando estos mismos objetivos. Hoy nos acompaña Carmen Claudia Acuña. Tuve que mirar mi torpedo porque yo la conocía por Carmen Acuña, pero ella me explicaba que era Carmen Claudia Acuña, socióloga. Ella es encargada de equidad de género en la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero que todo, Carmen Claudia, quiero preguntarte desde lo genérico, ¿por qué es importante hablar de equidad de género? La pregunta es importante, relevante y más aún la respuesta por cuanto la verdad es que aquí estamos hablando de personas, hablamos del avance de las sociedades y una sociedad no puede ser una sociedad desarrollada si hay un 50%, por así decirlo, de su población que vive desigualdades, que vive exclusión o que queda al margen de ciertos elementos relevantes de su quehacer. O sea, en el fondo, una ciudad como Los Ángeles, que aspira a convertirse en una ciudad de ligas mayores, digamos, no puede no hablar de estos temas, no puede no incluir estos temas en la agenda diaria, por ejemplo. El tema es súper relevante, es importante en una ciudad como Los Ángeles, que no está exenta de situaciones problemáticas, como por ejemplo la violencia de género. No hace muchos días nos enteramos tristemente de un femicidio en las calles de nuestra ciudad. Por lo tanto, Los Ángeles como ciudad también tiene que estar preocupada de estos temas. Es decir, estos temas no son solamente de relevancia en la capital o en las capitales regionales. En todas las ciudades, grandes, pequeñas, rurales, urbanas, estos son temas relevantes porque afectan a la población, porque afectan a las mujeres en todas sus edades, niñas, adultas, ancianas. Carmen Claudia, tú eres socióloga de profesión. Quiero preguntarte, ¿cómo llegaste al mundo de la equidad de género? ¿Cuál fue el recorrido que hiciste? ¿Cuál fue el recorrido? Mira, yo soy socióloga, nací acá en Los Ángeles, criada acá en Los Ángeles. ¿En qué barrios viviste tu juventud, por ejemplo? Qué bonita pregunta. Mira, yo viví en la calle Freire, más o menos en la altura de la cuadra 4 a 5, en torno a la parroquia El Buen Pastor. Perfecto. Luego por razones familiares nos fuimos a vivir al sur de Chile, vivimos en Puerto Montt, una ciudad muy bonita también. Nos regresamos después de aproximadamente 7 años acá a Los Ángeles, donde estaba todo el resto de la familia o gran parte de ella, abuelos, tíos, tías, primos. Y luego yo ya salí del colegio y me fui a estudiar a la Universidad de Concepción en la ciudad de Concepción, que por cierto me encantaba. Y ahí comenzó, diría yo, mi acercamiento en materia de género dentro de mi carrera. ¿Ya? Yo trabajé, nosotros como sociólogos o sociólogas realizamos trabajos finales y yo lo hice ahí ya con perspectiva de género. Luego mis primeros trabajos, yo trabajé también en Curanilahue, en la ciudad de Arauco. Por lo tanto, estaba presente el trabajo con perspectiva de género, con sensibilidad a estos temas que aquejan a las mujeres, aunque debo decir que trabajar género no es solamente trabajar con mujeres. Y luego fue algo que se fue dando, yo diría que naturalmente.
Luego yo realicé mi posgrado, yo tengo un doctorado en Ciencias Sociales que estudié en Santiago, donde también hice una pasantía en México vinculada a temas de género, y desde ahí, bueno, en la universidad lo fui desarrollando. Particularmente nuestra universidad, la Universidad de Concepción, creó la Dirección de Equidad de Género precisamente a partir de las demandas de las alumnas principalmente, ya en el año 2018 oficialmente, y en el campus Los Ángeles y en el campus Chillán entonces se crean estas oficinas o se abren estas oficinas para dar cuenta de estos temas. Perfecto. Y en tu opinión, un poco como testigo de este cambio social que ha tenido no solo la ciudad de Los Ángeles, es decir, el mundo entero, por cierto, que ha reflexionado en torno a estos temas, y hay muchas cosas que ya no son como solían ser antes y que estaba naturalizado, el tema del patriarcado y esa forma como convencional de entender la figura del hombre en la familia, la figura de la mujer en la familia. Desde tu perspectiva, ¿cuánto ha cambiado la sociedad y por ende también la ciudad de Los Ángeles? Yo creo que avances han habido, o sea, en términos globales, pudiésemos decirlo, ya el solo hecho de hablar de estos temas, de que hay mayor sensibilidad frente a los temas. Fíjate que hay mediciones a nivel de los países que miden cuánto han avanzado en materia de género, y cuando digo materia de género, por ejemplo, hay mediciones comparativas entre los países que dicen cuántas mujeres hay en los cargos públicos, en los cargos de decisión, cuántas son las niñas que acceden al sistema educacional, cuántas niñas están estudiando, entre otras cosas. Ahora, por supuesto que cada país tiene sus propias características culturales. Nosotros como países occidentales hemos avanzado, diría yo, en este caminar de acceso a ciertas dimensiones, a ciertas áreas, a la salud, a la justicia, etcétera. Pero van a haber otros países que en realidad, más que avanzar, inclusive avanzan 2 pasos y retroceden 1, ¿ya? Super. Tristemente, o sea, nosotros sabemos que mientras nuestras niñas acá pueden acceder libremente a la educación, hay países donde a las niñas se les niega ese derecho tan básico. Para nosotros es algo, tú no cuestionas que una niña vaya al colegio acá. Claro. ¿Cierto? Y tú esperas que esa niña desarrolle todo su potencial, que lo pase bien, que disfrute, que sea feliz en su colegio, con sus compañeros, sus compañeras. Hay países donde a las niñas se les niega eso. Bueno, hace muy poquito en Colombia, sin ir más lejos, a propósito de la región, sí, se derogó el matrimonio como infantil, lo que por cierto es un gran avance, y uno pensaría, pero ¿cómo todavía seguía en vigor esa medida y era posible? Y en un país que tú ves, claro, no está tan lejos, porque uno se imagina estas cosas en países como totalmente... Medio Oriente, ¿no? Exactamente, totalmente distinto. Entonces, cada país es distinto, ha ido logrando estos avances que no han estado exentos de peleas, de discusiones, de luchas. Y bueno, en nuestro país también hemos logrado avanzar en varias cosas, en varios aspectos, pero también tenemos resabios que, por supuesto, todavía persisten, ciertas cosas que todavía cuestan, y sin duda que es parte de vivir en sociedad. O sea, estos temas hay que conversarlos, hay que discutirlos, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero yo siempre creo que las cosas hay que conversarlas, y así yo lo planteo, por ejemplo, en clases. Yo le digo a los estudiantes, yo trabajo en la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción, y yo les digo, nosotros podemos no estar muchas veces de acuerdo en esto, pero si usted va a ser, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, si usted va a ser profesor o profesora, usted tiene, dentro de su función es educar, es enseñar, es velar por el potencial, por el desarrollo de ese niño o niña. Entonces, es necesario conversar estos temas. Tengo una pregunta sobre eso, pero antes quiero recordar que estamos en este programa que se llama Educación Cívica para Los Ángeles a través de Radio Mía 89.3, y este programa llega a ustedes gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.
Estamos conversando con Carmen Claudia Acuña. Ella es delegada de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, con un doctorado en México, estudió en Concepción, continuó creciendo académicamente en Santiago y hoy está conversando con nosotros. Respecto a lo que recién mencionabas, Carmen Claudia, ¿existen programas, o más bien, existen medidas específicas que ya sean parte del currículum académico en los colegios de Chile a propósito del tema de equidad de género? El Ministerio de Educación trabaja con perspectiva de género. Sin embargo, nosotros con estudiantes, los estudiantes por libre iniciativa en la universidad trabajan sus trabajos finales, sus investigaciones, y ahí muchos les interesa trabajar estos temas, ¿ya? La perspectiva de género, cómo ha ido internalizándose en el currículum, cuán preparados se sienten los profesores para trabajar, por ejemplo, temas de género, porque cuando uno dice temas de género, en realidad es un paraguas bien amplio, claro. ¿Ya? Entonces ahí existen diferentes respuestas, las realidades son también bien distintas. El tema de género ha entrado, yo diría, lentamente en el currículum porque también hay bastantes resistencias en términos de ciertos grupos, y lo otro que ¿a qué le llamamos nosotros perspectivas de género en educación? Yo creo que esa es una buena pregunta. ¿Cómo tendríamos que definir precisamente ese concepto? O sea, lo que pasa es que trabajar perspectiva de género en el ámbito educativo es mirar el colegio, por así decirlo, o la escuela de diferentes maneras. Por ejemplo, las investigaciones dicen de que las interacciones pedagógicas que tiene el profesor, la profesora, con las niñas y los niños es distinta. Entonces, suele haber más expectativas de los niños en ciertas áreas, claro, respecto de las niñas. Y eso es un factor que nos explica por qué a los niños les va mejor en áreas como las ingenierías, las matemáticas, comillas, ciencias duras, y por qué a las niñas les va mejor en ciertas áreas como el lenguaje. ¿Te das cuenta? Claro. Que cosas que nosotros pensamos que era natural. Sí. O sea, yo asumí que yo era buena para las matemáticas. Porque históricamente el rol de la mujer hacia atrás siempre estuvo ligado al cuidado, exactamente, a la contención, y el rol del hombre tiene que ver más bien de fuera de la proveedor, casa. Exacto. Entonces ahí tenemos un punto. El otro punto es las imágenes que nos muestran los textos escolares, ya los libros que se ocupan para las diversas asignaturas en el colegio. Entonces eso también ha sido objeto de investigación científica y se ha revisado los textos de diferentes asignaturas, de diferentes niveles, y ahí nos muestran qué imágenes transmite el currículum, qué imágenes hay de lo femenino, de lo masculino, de los pueblos originarios, asociado a qué roles, qué frases, etc. Otro aspecto es, por ejemplo, los espacios escolares, ¿ya? La distribución de los espacios, cosa que de repente uno ni siquiera lo entra a pensar. Estamos hablando de cómo se distribuye. Del espacio del pasillo, exacto, del gimnasio, las salas de clase, el patio. Y las investigaciones que también se han realizado muestran que no hay una distribución equitativa, que en las clases de educación física se tiende a fomentar el deporte y ciertos deportes en los niños, y las niñas más bien quedan sentadas en las graderías mirando cómo los compañeros practican ciertos deportes, y eso tiene repercusiones luego de por qué las niñas entonces practican ciertos deportes, claro, y no otros. Entonces, la perspectiva de género nos ha permitido observar que muchas de las cosas que nosotros creíamos que eran naturales, más bien son culturales. Y de ahí la importancia de finalmente hacer ciertas modificaciones, ciertas transformaciones, pero no solamente porque este es un tema de moda, como muchas personas quizás pudiesen pensar, sino porque se trata acá de potenciar el desarrollo de las personas, porque aquí los niños y niñas son personas. Entonces, si hay un niño que quiera, que sienta que es bueno voy a inventar, en el teatro, en el lenguaje, en las comunicaciones, fantástico, hay que potenciar eso. Exacto. Ahora, hay quienes desde la otra vereda explican este fenómeno desde una lógica más de la biología propia del cuerpo de la mujer y del cuerpo del hombre. Exacto. Y que desde ahí, en el fondo,
explican que precisamente el ejemplo que dabas tú de educación física, que a las niñitas hacen un tipo de actividad y los hombres hacen otro tipo de actividad, también hay una voz potente en eso. ¿Cómo lo aborda esta mirada tuya de la perspectiva de género? Bueno, evidentemente que hay diferencias biológicas y eso nosotros no lo vamos a discutir, pero esto es un tema que se viene investigando desde muchos años, desde la antropología, la sociología, la psicología, del peso que tiene la cultura en nuestras formas de hacer y nuestras formas de ser en el mundo. Entonces, acá, a partir de estas diferencias biológicas, por ejemplo, en la antropología, hay toda un área que hubo anterior a la Segunda Guerra Mundial que investigó las diferencias en pueblos, no, comillas, como nosotros lo diríamos, no industrializados o no desarrollados. Y ahí habían diferenciaciones en la socialización de los niños y las niñas, los cuentos, las historias, las leyendas, las creencias. Por lo tanto, a partir, evidentemente, de las diferencias biológicas, existe toda una construcción cultural respecto de los roles, que ha ido modificándose en algunos aspectos mucho más rápidamente. Yo diría que las nuevas generaciones, los más jóvenes, lo tienen más internalizado. Y eso también tiene un impacto en las familias. Por ejemplo, la distribución de los roles de un padre, de una madre, ha permitido también un desarrollo, diría yo, o más que un desarrollo, que los papás puedan tener una relación afectiva mucho más fuerte y evidente con los hijos. No es que los papás no quieran a los hijos, pero los papás de la generación de uno y anteriores, claro, no eran muy demostrativos. Exacto. Porque los papás no lloraban, los papás no se emocionaban. Era el rol de proveedor, que era un rol también muy estricto, muy encasillador, muy riguroso. Sí. Oye, los papás también se emocionan y lloran, y los hombres también tienen pena y están tristes. Entonces, finalmente yo siento que nos hace ser un poquito también más nosotros mismos. Exactamente. Estamos conversando con Carmen Claudia Acuña. Ella es delegada de Equidad de Género en la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, en este programa que se llama Educación Cívica para Los Ángeles, que llega hasta ustedes a través de Radio Mía 89.3, gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Carmen Claudia, quiero preguntarte ahora cuál es tu opinión respecto de estos colectivos sociales que vociferan con mucha vehemencia y determinación y quieren también desde una mirada radical probablemente un cambio en cómo son las cosas. Hablo, por ejemplo, de las tesis. ¿Qué te pasa con ese tipo de colectivos? Difícil la pregunta. Bueno, a ver, en materia de... Aquí ya entramos como a hablar quizás de los feminismos y decir que no hay uno solo. Ya efectivamente dentro de los movimientos vamos a tener posturas que son más quizás, a ver, ¿cómo decirlo? Quizás más moderados frente a movimientos que son más radicales, que desean que los cambios sean mucho más rápidos. Y los empujan con acciones concretas. Y los empujan con acciones concretas, acciones que de repente son muy rupturistas. Yo me rodeo de gente distinta. Me refiero a que personas que piensan quizás como yo, quizás mucho más radical, otras más conservadoras. Y eso es lo interesante también, recoger como todas las opiniones. Ahora, en términos sociológicos, los cambios no siempre son tan rápidos como uno desea. ¿Ya? Ciertamente. Los cambios culturales se van dando hay diferentes elementos que los van empujando. Y muchas veces tienen un carácter generacional. Exactamente, y tienen un carácter generacional. Si yo veo, si yo miro hacia atrás también, puedo decir, oye, pero tan pasivas que pueden haber sido. Y después vuelvo a mirar y digo, en realidad no fueron tan pasivas. Las primeras mujeres, por ejemplo, que buscaban el derecho a voto. Claro. Una cosa así, y que eran mujeres... Porque las reivindicaciones eran diferentes también en esa época. Por supuesto, porque las reivindicaciones han ido de acuerdo a las cosas que se han ido logrando. Nosotros, claro, se ha conquistado, digo nosotros las mujeres, pero las primeras mujeres que buscaron el derecho a voto, que eran mujeres de la élite, mujeres intelectuales, que
la sociedad miraba que tenían que ser más bien que tenían que cumplir un rol de acompañamiento, de formar buenos ciudadanos, de estar muy preocupados de sus hijos y sus hijas, muy apegadas también al que dirán, a la religión. De administrar la casa en el fondo. Exacto, pero esas mujeres fueron tremendamente valientes, porque también fueron en su momento rupturistas. Y hay muy buenas películas que grafican esas cosas. ¿Cómo cuáles recomendarías a propósito? Que nunca está mal esa recomendación. Mira, ¿no? Siempre tengo una lista de películas y cuando me preguntan se me empiezan a olvidar, pero hay una muy buena que tiene que ver con el derecho a voto, las sufragistas. Yeah. Por ejemplo, ahí muestra cómo las mujeres en Europa entonces reivindican y quieren votar, y todos los argumentos que hay con respecto a que las mujeres en realidad no tenían las capacidades intelectuales para votar, en términos de que no tenían los conocimientos y todo ello. ¿Ya? O sea, estaba pensando, por ejemplo, misógina, pero ya. Sí, por ejemplo, hay una película que es muy buena, que nosotros la conversamos en clase, que se llama Talentos Ocultos. ¿Ya? Esa es una película de 3 mujeres que trabajan en la NASA en el momento de la carrera espacial. Ah, ¿con Kevin Costner? Sí. Es una gran película. Inteligentísimas las mujeres. Matemática. Y ahí, exactamente, y ahí no solamente está el tema que eran mujeres, sino que además eran afrodescendientes. Por lo tanto, ahí hay una doble lucha de alguna manera para poder desarrollar las tareas en las cuales ella además era muy buena, porque eran mujeres brillantes. Exactamente. Bueno, hay muchas más, pero esas 2 creo yo que son muy buenas para conversar, para discutir estos temas. Oye, y a propósito de discusión, ¿qué se produce en la sala a veces cuando en el marco de tu clase estás planteando un tema, con el argumento académico, por cierto, pero de pronto tienes que encontrarte con, naturalmente, las personas tienen sus propios sesgos? Me imagino que en la sala debe pasar lo mismo. ¿Cómo se generan y cómo se viven esos debates? Mira, yo en la universidad dicto distintos tipos de asignaturas. O sea, hay unas que tienen que ver con el currículum, me refiero que con el plan obligatorio, que son asignaturas... ¿Son transversales? Son asignaturas obligatorias, que yo dicto asignaturas de investigación científica, y otras que tienen que ver con la inclusión y la exclusión en la sala de clases. Y eso, para entenderlo bien, para que nuestros auditores lo entiendan bien, ¿es independiente de la carrera que estudian los muchachos o las muchachas? Lo que pasa es que las pedagogías que se dictan acá en la escuela de educación tienen un plan común, ¿ya? Okay. O sea, hay asignaturas que son, comillas, por así decirlo, plan común, porque son para todas las pedagogías, independientes de qué especialidad van a hacer, si son de ciencias naturales, inglés o matemáticas. Pero yo tengo una asignatura que es un electivo de género. ¿Ya? En realidad, entonces, ¿quiénes van a tomar este electivo? Van a ser personas que estén interesados. Y fíjate que perdona que te interrumpa, quienes necesiten los créditos. Suele pasar que en la vida estudiante uno va postergando, y cuando ya no tienes más chance, tienes que tomar todos los electivos juntos. Sí, eso también se da. Pero yo siempre le digo a los estudiantes que este es una asignatura para conversar, para debatir sanamente, respetuosamente, y también para conversar de estos temas que hoy día están ocurriendo en las salas de clase, porque sería muy fácil la vida si todos pensáramos de la misma manera. Exacto. No tendríamos problemas de ningún tipo, nunca pelearíamos con nadie, y así debería ser. Pero en realidad somos muy heterogéneos, y hoy día las salas de clase se enfrentan a diferentes tensiones. O sea, la heterogeneidad está instalada. Exacto. En términos de por ejemplo, de procedencia. Hay gente que viene del campo, gente que viene de la ciudad, que tiene religiones distintas, etcétera, discapacidades, necesidades educativas especiales. Entonces, en este electivo conversamos de estos temas. Lo hacemos de manera práctica, con películas, con videos. Y la idea es que el o la estudiante que se quiera inscribir en este ramo sea porque le interesa el tema. Pero lo principal, diría yo, podemos tener opiniones distintas, ¿ya? Pero hacerlo de manera... Y es sumamente válido, y no hay problema con eso. El tema es que sea respetuosamente la conversación. Yo te planteaba esta consulta básicamente porque el entorno de la ciudad de Los Ángeles está constituido por un gran desarrollo rural, en el fondo. Sí. Y muchos de los estudiantes tienen, en el fondo, ese origen rural.
Y la construcción de vida en el campo es distinta a cómo tú vas construyendo tu vida y por lo tanto tu relato de vida en la ciudad. Suele ser, insisto, aquí también hay un poco de sesgo, suele ser que en el campo hay una mirada más conservadora de todos los temas, y eso se enfrenta de pronto con la mirada un poco más liberal que tiene la persona que ha vivido toda su vida en la ciudad. Sí, exactamente. Entonces yo creo que uno tiene que ir también de a poco y siempre... una postura muy personal, yo creo que hay que contextualizar donde uno está también. Entonces, por ejemplo, en la formación de nuestros estudiantes, uno forma a un profesor o una profesora que puede trabajar en una escuela en el ámbito urbano, con la sinfín de problemáticas que pueden ocurrir en el ámbito urbano, pero también en una escuela rural, quizás más pequeñita, donde a lo mejor estos temas no son los temas primordiales. Pero hoy día hay un tema, fíjate, que es bien transversal, que es tristemente que es el tema de la violencia, ¿ya? Sí. Que es una problemática que se da a nivel nacional, también mundial, en que nos vemos enfrentados cada día más a situaciones de maltrato y de violencia. Por lo tanto, este es un tema que también nos preocupa, porque si bien es transversal, los datos nos indican, las distintas entidades que hacen mediciones, indican que suelen ser las niñas y las adolescentes las que viven mayor situaciones de violencia, y también chicos que por su expresión de género o por su identidad ya también lo viven al interior de los establecimientos educacionales y también fuera. La escuela es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Exactamente. Y en esa lógica, por ejemplo, ¿existen datos concretos o duros de esa realidad acá en la comuna? Mira, nosotros, bueno, hay distintos levantamientos de información, generalmente son a nivel nacional. Por eso que es tan importante las investigaciones, sí, aunque sean pequeñitas, que hagan nuestros estudiantes y los de otras casas de estudio, ya con datos locales. Hace pocas semanas en Los Ángeles, en nuestra universidad y también en Concepción, la Fundación Antonia la menciono porque ella realizó un estudio a nivel regional respecto de violencia en espacios públicos, ¿ya? Eso es, ahí hay datos duros. La Fundación Todo Mejora levantó, también ha hecho levantamientos de información, pero a nivel nacional, ¿ya? Ahora, por ejemplo, Cernamec también levanta datos tienen datos a niveles regionales, pero particularmente de violencia en la comuna de Los Ángeles, claro, ahí ya es más específico y más particular. Sin embargo, hay ciertas cosas que de alguna manera se van replicando. Por lo tanto, ocurre, por ejemplo, la octava región tiene importantes cifras de violencia que ocurren en espacios públicos, en espacios privados, y como te digo, los espacios escolares no están exentos de, lamentablemente hay que decirlo, de violencia entre los compañeros, muchas veces del personal educativo hacia los estudiantes por apariencia, por cómo se expresan. Y fíjate que nosotros ahora estamos con un grupo de estudiantes realizando una investigación de violencia de los estudiantes y familias hacia el profesor o la profesora. Sí, han habido muchas historias respecto de eso. Sí, y ahí también, hay algunos datos. Entonces, por ejemplo, esa es una temática que es relevante y para las cuales los estudiantes que hoy día están en formación tienen que estar preparados para enfrentarlo. Estamos conversando con Carmen Claudia Acuña de la Universidad de Concepción. Ella es socióloga, se encarga en la universidad, ella es delegada de Género y Diversidad de este centro de estudios. Y ya para ir cerrando esta interesante conversación, Carmen Claudia, quería consultarte en tu opinión respecto de la comuna. ¿Cómo sientes que la gente percibe el tema de la equidad de género y la diversidad? ¿Hemos avanzado? ¿Todavía nos falta mucho? ¿Hemos retrocedido? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que hemos avanzado, creo que nos falta aún. Cuando nosotros hablamos de materias de género hay que mirar el tema de la justicia, la violencia, en el ámbito de la salud. Por ejemplo, está todo el tema de violencia obstétrica, en términos de violencia de género,
como hablábamos hace unos minutos, el tema de los femicidios, es decir, en Los Ángeles también ocurren. A veces hemos retrocedido, quizás falta mucho aún, no quizás, sí, yo creo que falta aún avanzar. Siempre faltan recursos económicos, por ejemplo, para los programas, para el apoyo psicológico que debe tener una familia. ¿Qué ocurre con esa familia, por ejemplo, cuando asesinan, y así fuertemente asesinan a una mamá? ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con esa familia? Entonces ahí se requiere del apoyo, y todos sabemos que eso se requiere de recursos. Ahora, si tú me preguntas cómo ve la gente estos temas, yo siento que es un tema que nos involucra a todos, ya como sociedad, pero ocurre que cuando conversamos de estos temas siempre vemos principalmente mujeres. Claro. ¿Ya? Cuando se presentan los datos, principalmente mujeres. El auditorio, la sala, qué sé yo, lleno de mujeres, estudiantes, chicas, grandes, mayores, del campo, de la ciudad, de los programas, etcétera. Como si el rol de como si solamente fuese de la mujer. Perfecto. Entonces, falta conversar todavía con la otra mitad, por así decirlo. Exacto. Cuando hablamos de acoso callejero, tú tienes que pensar que aquí estamos hablando de un acoso callejero que le ocurre a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres. Claro, las mujeres adultas tenemos más herramientas quizás para enfrentar una situación de ese tipo. Entonces, claro, frente a otras problemáticas, pareciera que estas problemáticas son menos relevantes. Exacto. Pero nadie quiere seguir escuchando de muerte, de femicidio consumado, frustrado. Es súper triste que en realidad ocurran estas cosas. Nuestra ciudad siempre se caracterizó por ser, hasta no hace muchos años, tú decías, oye, pero si Los Ángeles están tranquilos, llega a ser fome de tranquilo. A uno siempre le decían lo mismo. Exacto. Entonces, cuando tenemos problemas de delincuencia, problemas de seguridad, fíjate que las personas cambiamos nuestros hábitos. Y quienes más sufren de estos cambios de hábitos son los más jóvenes y son las niñas. Tú escuchas a las mamás, a los papás, oye, por favor, te voy a dejar, te voy a buscar, es que es muy tarde, no salgas a la calle sola, avísame, compárteme la ubicación del Uber, claro. Compárteme tu ubicación donde estás. O sea, y eso mismo va construyendo esa percepción del mundo. Exactamente. Entonces, tú sabes, lo has constatado cuando tú conversas con gente de tu generación y más jóvenes, que estas cosas pasan y son mucho más común que ocurra. Carmen, Claudia, hay tanto de qué conversar, sí. Pero lamentablemente el horario del programa llega hasta acá. Te agradecemos esta conversación súper importante en el marco de este espacio de Radio Mía 89.3 llamado Educación Cívica para Los Ángeles, que llega hasta ustedes gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, FICI, del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Carmen, antes de irnos, una última pregunta. ¿Qué es lo mejor de Los Ángeles para ti? Hoy todo, a mí me encanta Los Ángeles, aunque digo que tú no lo creas porque a veces a uno le dicen, pero Los Ángeles, a mí me gusta que sea una ciudad no tan grande, que tú vayas a comprar algo y te ubiques con la gente, que te conozcan o que tú ubiques a tu vecino. Siento que eso es muy bonito de Los Ángeles. Creo que falta mejorarla. Creo que aquí hay pega por hacer. Hay pega por hacer para nuestras futuras autoridades, pero creo que Los Ángeles tiene mucho potencial. Perfecto. Pero hay que quererla llamarla a esta ciudad. Perfecto, Claudia, te agradecemos. Y a ustedes también les agradecemos la sintonía y nos encontramos pronto acá en el 89.3. Esto fue Educación Cívica para Los Ángeles. Ya escuchamos las voces de quienes aportan y construyen la identidad de nuestra ciudad. En Radio Mía hemos presentado Educación Cívica para Los Ángeles. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.